Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Alguien nos ha escrito y nos dice lo siguiente: deseo preguntar acerca de la semilla de maldad. ¿Es posible heredar a nuestros hijos semillas de maldad, tales como semillas de drogadicción, alcoholismo o enfermedades? Cosas con las que uno de los dos padres o ambos no haya roto o no haya sido libre aún. La respuesta es sí. Ahora, este es todo un mundo, así es que veamos algunos principios generales acerca de la herencia que recibimos de parte de nuestros padres. Pero los hechos prueban que sí es posible, porque hay casos en donde en una misma familia vemos un mismo tipo de enfermedad ser trasladada de una generación a otra, o un mismo tipo de iniquidad ser trasladada de una generación a otra. No digamos cuando alguien en esa familia ha incursionado en el mundo de lo oculto. Los efectos los cosecha no solo esa persona, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos. Así es que veamos estos principios. Pero en primer lugar quiero establecer algo. En Ezequiel capítulo 18, verso 20, les voy a leer un versículo en donde vemos cómo aún desde la antigüedad queda establecido el principio que cada quien es responsable de rendirle cuentas a Dios por sus propias elecciones. Ciertamente, si hemos recibido por herencia alguna inclinación o a causa del ejemplo que nos dieron nuestros padres, hay alguna puerta abierta en nuestra moral para considerar cosas que no debiéramos y sin embargo los padres las hicieron, de todos modos no podemos echarle la culpa a los padres de nuestras elecciones. Al final, cada quien es responsable de hacer sus propias elecciones y el Señor Jesucristo viene a la vida de cada individuo para darle la victoria y ayudarle a romper con todo esto. Pero Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es que, nuevamente, dicho en otras palabras, cada quien es responsable delante de Dios de sus propias elecciones, y cada quien tendrá que dar cuenta a Dios de las elecciones que hizo, buenas o malas, cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Ahora les voy a leer un versículo en 1 de Pedro capítulo 1. Les voy a leer del verso 16 al verso 19. 1 de Pedro 1, del verso 16 al verso 19, nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que nuevamente aquí se confirma el hecho que cada quien dará cuentas a Dios de sus propias acciones. Pero por el otro lado, además de afirmar el hecho de que en nuestra vana manera de vivir, nuestra vana conducta o conversación u ocupación, la heredamos de nuestros padres. De cualquier manera, la sangre del Señor Jesucristo es lo suficientemente poderosa para liberarnos aún de cualquiera que haya sido la herencia que hayamos recibido, moral o inmoral, de parte de nuestros padres. De hecho, esta herencia que traemos nosotros hoy, la venimos arrastrando desde nuestros primeros padres, Adán, el hombre y la mujer, allá en el jardín del Edén. Así es que a las malas elecciones que ellos hicieron se les atribuye el hecho que la naturaleza humana se haya corrompido. Y a la siguiente generación, la que nació después del pecado de Adán y Eva, de hecho no tenemos registro que haya nacido nadie antes del pecado de Adán y Eva. Así es que la siguiente generación ya trajo esta semilla de maldad. Y ellos cometieron sus propios pecados, iniquidades, ofensas,
Así es que la generación número 3 ahora hereda lo de los primeros padres y lo de los siguientes padres, y así sucesivamente. Eso explica por qué la raza humana se encuentra en un estado moral y espiritual tan deplorable. Pero la sangre del Señor Jesucristo será siempre más poderosa para liberarnos, limpiarnos, santificarnos y darnos la victoria. Sigamos trazando este principio en el Salmo 51. El Salmo 51 es notable porque son las palabras de David cuando se arrepintió de manera tan profunda, no solamente por haber tomado a la mujer de su prójimo, a Betsabé, sino por haber asesinado a su prójimo. Y el arrepentimiento de David fue sincero. David amaba a Dios. Ahora, esto prueba que podemos amar a Dios con todo el corazón y seguir siendo imperfectos. O, aunque sigamos siendo imperfectos, es posible amar a Dios con todo el corazón, así como David lo amaba. Por eso necesitamos seguir siendo perfeccionados. Salmo 51, verso 5, David exclama lo siguiente, dice: «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Así es que esto prueba el hecho que desde el primer Adán, toda la raza humana ha heredado el pecado, la iniquidad, la maldad, las tinieblas. Hemos heredado de ellos, como leímos en Pedro, esta vana manera de conducirnos, de comportarnos, de conversar. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice lo siguiente: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Así es que, por supuesto, la pregunta se refiere a cosas particulares y mencionan cosas como la drogadicción o el alcoholismo o ciertas enfermedades. Pero en términos generales, esta condición en la que nos encontramos hoy como seres humanos mortales, finitos, débiles, imperfectos, se la debemos al primer hombre, Adán y su mujer, que se llamaba Adán también. Después fue Adán el que le puso Eva a su esposa. Ahora vámonos a 1 Corintios 15, verso 21. 1 Corintios, capítulo 15, versos 21 y 22 nos dicen: «Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Un aleluya a Dios por esto. Así es que igualmente la vida eterna, la vida abundante, la redención, la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación del hombre también fue posible y sigue siendo posible gracias a la muerte de un hombre justo, perfecto, santo y apartado de pecado, que se llama el Señor Jesucristo. Así es que todo lo podemos en Cristo, y a través de Jesucristo todos podemos vivir una vida victoriosa. Bueno, así es que hemos recibido de parte de nuestros padres esta herencia moral, digamos, esta herencia moral que afecta nuestra conducta, nuestra conversación, nuestras actitudes, nuestra manera de razonar, de ver las cosas. Esto lo recibimos pues literalmente porque nos han trasladado este pecado. Este pecado los padres nos lo trasladan a través de lo que la Biblia llama el alma nefesh, que es la vida que está en la sangre. El alma nefesh es lo que le da vida al cuerpo, y es más que eso, porque también es una capacidad mental. Es aquello que nos hace vivir, pero es así como se transmite el pecado. Está la herencia genética también, que también tiene que ver con la sangre, el aspecto físico, la presencia de un código, una marca en nuestro código genético que está en el padre, y luego cuando el padre engendra a sus hijos, por supuesto esa marca que está en el código genético del padre va a ser trasladada a los hijos. Esto, entre paréntesis, nos afirma y confirma el hecho que, como dice la Escritura, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios ha hecho el espíritu y el alma de los hombres, y nuestro espíritu y nuestra alma vinieron limpios,
rectos, perfectos, santos, de allá arriba, de Dios. Pero una vez estos son introducidos en este cuerpo físico que nos han preparado nuestros padres terrenales, entonces la corrupción que pasa a través del cuerpo físico termina por tomar posesión del espíritu y del alma de los hombres desde el inicio. Así es que una vez los bebés recién nacidos, pues ya no tan recién nacidos, empiezan a adquirir la capacidad para hacer elecciones, empiezan a elegir lo malo, empiezan a elegir manipular a los padres, empiezan a pretender inconsciente e involuntariamente, lo que les dice cuán arraigado está esto en la naturaleza humana, empiezan a pretender creer que el mundo entero gira alrededor de ellos y que los padres existen para servirlos a ellos, y que el juguete del hermanito les pertenece a ellos y por lo tanto pueden tomarlo, etc. Así es que este es todo un tema, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para redimirnos, para romper con esta obra. Esta obra la comenzó la serpiente, literalmente en el jardín del Edén. La serpiente sabía lo que iba a conseguir colándose en la voluntad de la primera mujer y del primer hombre. Pero bueno, cuando vino Jesucristo, la serpiente lo persiguió buscando herirle el calcañar, pero es allí en la cruz del Calvario en donde literalmente le hirió el calcañar al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo con su sangre, con su muerte y resurrección, le hirió la cabeza a la serpiente. Así es que tenemos una herencia moral que recibimos de parte de nuestros padres, tenemos una herencia genética que recibimos de parte de nuestros padres. El desarrollo de este tema se lo dejamos a los expertos, pero es un hecho que hay ciertas cosas que dejan una marca en la genética de las personas. Una enfermedad recurrente en varias generaciones, seguramente la marca o la huella de eso está de alguna manera escrita en nuestro código genético. Igualmente, un susto muy grande, una experiencia muy traumática también se ha comprobado que deja una marca en el código genético de las personas. Si esto ocurre cuando eran solteros y luego se casan y engendran hijos, esta marca la van a tener los hijos también. Entonces allí vamos a tener algo que desde su inconsciente está gobernando sobre ellos, los tiene sojuzgados y los hace conducirse de cierta manera. Ahora, si una persona soltera heredó alguna tendencia a actuar de cierta manera o a enfermarse de cierta manera, y esa persona, por ejemplo, en el caso de una enfermedad física, esa persona, por ejemplo, venía una línea de diabetes en la familia, y esa persona cumple con todos los cuidados y hace todo lo que debe y revierte la diabetes, entonces esa persona se casa y engendra hijos, sus hijos ya no van a tener esa marca en su código genético. Si eso es así de manera física, estoy seguro que el aspecto moral es igual, funciona igual. No digamos el aspecto espiritual, que en un momento lo discutimos. Pero si una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador siendo soltero o soltera y busca a Dios, Pablo en 1 Corintios dice: el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a su Señor. Por no entender estas cosas y por muchas otras razones, los jóvenes cristianos muchas veces pierden el tiempo. Pierden tiempo vital, tiempo precioso para ir al Señor y trabajar en la presencia de Dios, lo que yo llamo sus propios traumas y sus propias cosas. Pierden tiempo en vez de ir al Señor y buscar obtener victorias personales de tal manera que cuando se casen ya no lleven estos traumas al matrimonio y cuando engendren hijos no se los trasladen a los hijos por las razones que ya explicamos. Así es que es muy importante para los jóvenes cristianos el meterse con Dios y el pelear sus batallas en oración, ir a Dios, clamar, suplicar, transformar su manera de vivir, ser responsables con la vida y la salud y la energía que Dios les ha dado. El día de mañana lo van a agradecer su esposa y sus hijos. Entonces, pues los padres nos trasladan una herencia moral, nos trasladan una herencia genética, por supuesto. Hay otro lado también
la herencia espiritual. Mencionaba al principio que ha habido casos, los hay, en donde a lo mejor un ancestro practicó alguna forma de ocultismo y todavía los nietos o los bisnietos experimentan cosas que no son de Dios, como por ejemplo el desdoblamiento, que se salen de sus cuerpos, o que tienen un espíritu de adivinación y pueden anticipar cosas. Cuando no es Dios el que ha dado esto, esas son puertas que hay que cerrar, pero muchas veces es porque alguien ahí atrás practicó algo oculto. Así es que eso sigue estando presente en la vida de los nietos, los bisnietos. Les voy a leer Éxodo capítulo 20, verso 5. Aquí tenemos nosotros los 10 mandamientos. Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos enumerados. Y, a ver, voy a leer mejor desde el verso 1. El primer mandamiento es, bueno, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y este es el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora viene el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y acá en el contexto, los que le aborrecen son aquellos que adoran otras cosas, otros dioses, ponen su fe, su esperanza, su confianza en otras fuentes. Y las personas que practican el ocultismo, cualquier forma de ocultismo, caen precisamente en esta categoría. Y aquí claramente se nos dice que esa maldad es visitada a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que no juguemos con fuego. Meternos en las cosas del diablo es muy delicado porque el diablo nunca hace nada de gratis. La gracia y la misericordia no son atributos que le pertenecen a Lucifer. Todo lo contrario. Él nos promete fama, fortuna, paz y prosperidad, pero todo es a un costo. Y si el costo no lo pagamos nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, a lo mejor nuestros bisnietos también. Así es que aquí tenemos una herencia espiritual también que nos puede ser trasladada. En Éxodo 34, el Señor proclamó su nombre o sus nombres. Aquí se reveló Dios como el Padre y el Hijo. Como el Padre, dice Éxodo 34, verso 6, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová. Ese es el Padre. Y luego proclamó estos 12 nombres que tienen que ver con el Hijo de Dios. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que nuevamente esto prueba que los hijos sufren las consecuencias de las malas elecciones que hacen los padres, especialmente en lo que tiene que ver con haber aborrecido a Dios y haber servido a dioses extraños. Les voy a leer de Números capítulo 14. Voy a leer primero de Números 14, el verso 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Por supuesto, aquí esto implícitamente nos dice que si las personas se humillan y se arrepienten y se apartan, entonces inmediatamente esta maldad ya no va a ser trasladada a las siguientes generaciones. Ahora, esto es nuevamente, si la persona no ha tenido hijos todavía y no les ha dado no solo esta herencia, sino esta clase de ejemplo. Hay padres que al final de sus días se arrepienten y confiesan a Jesucristo y el Señor los limpia de pecados, pero
lamentan el resto de sus días no haberlo hecho antes, porque ellos pueden ya ser salvos, pero lo que ya sembraron mal en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos, eso ya no lo pueden borrar. Ahora le va a tocar a sus hijos, nietos y bisnietos ir al Señor y pedirle al Señor que los ayude y que los limpie. En Números 14 siempre, verso 33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y aquí, en el contexto, Moisés mandó a los 12 espías a espiar la tierra, y recuerdan el pésimo reporte que trajeron los espías de regreso, con la excepción de Josué y de Caleb. Ellos estuvieron espiando la tierra de Canaán por 40 días, así es que Dios les dijo: ahora sus hijos van a andar pastoreando en el desierto por 40 años, y sus hijos van a, en otras palabras, cosechar el efecto de la rebeldía, de la insensatez de los padres y de las malas elecciones de los padres. Hay cosas que tienen que ver con Dios y nuestras responsabilidades con Dios, que si las violentamos van a tener consecuencias en las generaciones que vienen detrás. Ahora, hay un contraste acá. Salmo 115. Voy a leerles del 12 al 14. Salmo 115, del 12 al 14. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y el verso 15 dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando actuamos rectamente, eso cambia no solamente lo que nos queda de vida a nosotros, también trae un efecto, un impacto a nuestras familias. Si nuestros hijos, nietos y bisnietos heredaron y siguen cosechando las consecuencias de nuestras malas elecciones, pero nosotros nos convertimos con todo el corazón al Señor Jesucristo, y ellos observan, ven nuestro ejemplo, saben lo que éramos, lo recuerdan perfectamente bien, pero ven el cambio que el Señor ha hecho en nosotros, y no lo pueden negar. Ellos van a tomar nota también, y en este caso nuestro ejemplo de conducta va a hacer que tarde o temprano ellos también busquen al Señor y le pidan perdón. En este caso estamos hablando de la conducta también con la que afectamos a nuestros hijos, para bien o para mal. Así es que les trasladamos una herencia moral, les trasladamos una herencia genética, los afectamos y les trasladamos una herencia espiritual. Y luego, pues, la siguiente cosa con la que afectamos a nuestras generaciones es con nuestro ejemplo de conducta. Si nuestra conducta es muy mala y vivimos una vida inmoral toda la vida, nuestros hijos habrán crecido con ese pésimo ejemplo, creyendo que nuestras inmoralidades son la manera normal de proceder, y ellos van a imitar nuestro ejemplo. Por supuesto, los culpables serán ellos delante de Dios, así como nosotros delante de Dios. Pero si ellos ven que de una vida licenciosa e inmoral el Señor nos salva y nos convierte y dejamos que Él nos transforme, entonces ellos también verán eso y tomarán nota, y también van a buscar al Señor al fin de sus días. Les voy a leer en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Y el apóstol Pablo, discipulando a su hijo espiritual Timoteo, insiste en el ejemplo que debemos dar a los demás. Esto va pues no solamente para los padres naturales, sino también para los padres espirituales. Nuestro ejemplo grita más recio que nuestras palabras. Por eso el ejemplo de un líder cristiano el buen ejemplo tiene que acompañar sus palabras, y va a hacer que sus palabras tengan respaldo moral y tengan poder, y que la gente quiera ser como su líder espiritual. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Timoteo era joven, pero él ya era un padre espiritual. Nosotros podemos ser padres espirituales aunque seamos jóvenes. Así es que Pablo insiste, sé ejemplo, sé ejemplo. Eso te va a dar un respaldo moral tremendo, eso le va a dar respaldo a tus palabras, eso va a impactar la vida de muchas personas para bien. Igualmente, qué lamentable y deplorable es cuando un líder espiritual nos da un mal ejemplo. Y es una persona que es ejemplo de inmoralidad, ejemplo de una persona probablemente pleitista, rencillosa, una persona que no respalda sus palabras con su modo de acción, con su tipo de vida. Así es que esa es una persona cuyas palabras no van a tener mucho poder y mucha trascendencia. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1, y les leo del verso 3 al 5. Y en el caso de Timoteo, Timoteo tenía un padre gentil, tenía una madre convertida y una abuela también, que ambas eran personas piadosas. Así es que vean lo que dice Pablo acá, en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así es que Timoteo tuvo la dicha de tener un excelente ejemplo de piedad en su abuela y en su madre. Este ejemplo, pues, no es solo para que lo den los padres, el hombre en casa, sino también para que lo den las madres, las mujeres en casa. Y a veces le toca a las mujeres ser las cabezas de hogar. No es el orden correcto de acuerdo a la voluntad directiva de Dios, pero hay casos en donde así va a ser. Y Dios las bendiga cuando hacen bien su trabajo y su papel. Pero aquí tienen pues cómo nuestro ejemplo de conducta también le puede heredar o trasladar a nuestros hijos algo favorable o algo desfavorable. Así es que definitivamente los padres son responsables por ellos mismos y son responsables de mucho de lo que se le traslada a los hijos. Pero al final de cuentas, cada quien va a tener que dar cuenta por sí de sus acciones, de sus elecciones delante de Dios. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.